el Señor, que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que resbale tu pie. No duerme tu guardián, no duerme el guardián de Israel. Él es tu sombra y tu refugio. Él te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida para siempre. Paz y bien, estamos compartiendo estos temas que nos van acercando a la Semana Santa. Son temas que buscan preparar nuestro corazón por segundo año consecutivo para que nuestra vida resucite, que se vuelva a suscitar la vida que Cristo vino a traer a nuestro corazón. Y en este día quisiera compartir con ustedes un tema muy querido de la tradición católica y muy unido al tema que compartíamos el año pasado. Hablábamos de al pie de la cruz estaba María, su madre. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes precisamente el tema de la fuente de nuestra salvación, el tema de la cruz, una meditación sobre la paz de Cristo que he querido titular, de acuerdo a la carta de los Gálatas, Maldito el que colgó del madero. Y bueno, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, San Pablo se dedica a ilustrar lo que él considera el caso más ejemplar de redención antes de Cristo. Y se trata del caso de Abraham, que mediante la fe se convierte en el gran patriarca, se convierte en ese hombre que es poseedor de la promesa para nosotros. Y ese capítulo 4 de la carta a los Romanos, así como empieza con Abraham, se termina con una solemne profesión de fe en Jesucristo, que fue entregado por nuestros delitos y resucitado, dice San Pablo, por nuestra rehabilitación. De modo que es el tema que nos ocupa, es el de la sabiduría, el de la fuerza de Dios, que nos salva y que nos da la oportunidad de vivir y resucitar para vivir en abundancia. De modo que estamos ante el núcleo originario de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Pero para llegar a la resurrección tenemos que pasar por este momento amargo, este momento duro de la cruz, porque es como una roca subterránea que cuando aflora a veces aquí y allá en los escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo con San Pablo, que nos dice que Cristo murió y recobró la vida para tener señorío sobre vivos y muertos. De modo que no podemos separar este momento de la cruz con el momento de la resurrección. Van íntimamente unidos y forman el núcleo de nuestra fe. Este es el dato primordial de la tradición que San Pablo dice haber recibido de los demás y que por tanto nos conduce a los primeros años de la vida de la Iglesia. El libro del Deuteronomio decía: si uno sentenciado a pena capital es ajusticiado y colgado en un árbol, su cadáver no quedará en el árbol de noche. Lo enterrarás aquel mismo día, porque Dios maldice al que cuelga del madero. Y no debes contaminar la tierra que el Señor tu Dios va a darte en herencia. Esto era lo que mandaba la Torá, la ley del Señor. Un sentenciado a pena capital que era colgado del madero tenía que ser retirado ese mismo día, porque no podíamos contaminar la tierra que el Señor nos ha dado en herencia. Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, se refiere a este momento cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de esta maldición de la ley de la que hablábamos del libro del Deuteronomio. Dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho él maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para nosotros, la cruz es el destino de la Semana Santa. Así como para muchos era
necedad, para otros soberbia, tonterías, para nosotros nos lleva a la resurrección y manifiesta toda la fuerza, toda la sabiduría de Dios. Es una semana que nos conduce directamente al Calvario, y esta reflexión hacia allá nos quiere llevar a compadecer con Jesús, es decir, a padecer junto con Jesús esa maldición de la cruz. Es allí donde el Señor nos rescata de la maldición de la ley. Por eso pudiéramos decir que allí se encierra toda la fuerza, toda la sabiduría y, ¿por qué no?, todo el amor de Dios nuestro Señor. Porque nadie tiene más amor que el que da la vida por los que ama. Y Cristo la dio precisamente colgado de un madero. Gálatas nos ha dicho esa frase fuerte: maldito aquel que colgó del madero. Y bueno, hay que comprender bien lo que significaba en ese tiempo y en la Sagrada Escritura la palabra maldito. No querramos comprenderla como la comprendemos hoy en día. En la Sagrada Escritura, la maldición es un sinónimo de abandono, de vacío, de soledad, de separación, sobre todo de Dios y de su pueblo. Una persona maldita es la que quedaba fuera del pueblo, quedaba fuera del trato con Dios. Era, hagan de cuenta, una especie de excomunión radical, en la que quedaba todo por fuera, como lo vive San Pablo en un momento de su vida, cuando escribe la carta a los romanos. Formula una hipótesis que pudiéramos decir que es espantosa: convertirse él mismo en proscrito, lejos del Mesías, pero por el bien de los hermanos. También el caso de Cristo es: me amó y se entregó por mí. Todo el misterio de la redención es por nosotros los hombres y por nuestra salvación. De modo que lo que él ha entrevisto como el sufrimiento supremo, aún sin haberlo enfrentado, porque Pablo no lo enfrentó en ese momento, lo vivió Jesús, y lo vivió con todo su realismo, con toda su identidad. Podríamos decir que vivió la cruz hasta el fondo, con todo el dolor y toda la crueldad que ello significa. Era un castigo cruel. No que nos quedemos con las imágenes románticas de un Cristo crucificado, en el que no le duele, en el que no siente nada. No, el misterio de la cruz fue un misterio cruel. Fue la crueldad humana que hizo presa a Jesús como chivo expiatorio por nuestros pecados. Hay un filósofo francés que precisamente presenta esta teoría. La cruz va a ser ese momento en el que el pueblo de Israel descarga toda su violencia, en el que nosotros descargamos todo nuestro pecado, como lo hacía el pueblo de Israel en la fiesta de la purificación, descargando el pecado sobre un chivo expiatorio que era despeñado, que era conducido a la muerte. Así Cristo es conducido a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, de modo que Él se ha convertido verdaderamente en un proscrito. Ha quedado fuera de la ley, ha quedado separado de Dios, ha quedado separado de los demás, pero siempre en favor de los hermanos. Dios mío, gritó desde la cruz, ¿por qué me has abandonado? Cristo siente el abandono de lo más profundo de su corazón, siente que ha quedado lejos de Dios, que ha quedado excluido no solo del pueblo, sino que ha quedado excluido del trato con Dios. Es la experiencia del silencio de Dios. Jesús siente en lo más profundo de su corazón el silencio de Dios, la lejanía de Dios. Se siente apartado, se siente sin diálogo, se siente sin compañía de Dios. Y este diálogo, esa experiencia del silencio de Dios que sentimos los hombres modernos de forma tan aguda, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos excluidos, también nos ayuda a comprender algo sobre la pasión de Cristo. Nos ayuda a comprender lo que representaba para Cristo colgar del madero en lo más radical de su ser: el abandono, la soledad, el silencio de Dios. Y bueno, de modo que debemos tener en cuenta lo que decíamos, que para el hombre bíblico la maldición no es lo que vivimos hoy, ya lo decíamos hace un momentito, sino que es sinónimo de abandono. Y para el hombre bíblico, este abandono es como si Dios no le hablara.
Y para el hombre bíblico, si Dios no le habla, es como si bajara a la fosa, dice el Salmo 28. Es como si bajara a la fosa, como si estuviera muerto, como si Dios le hubiera retirado el aliento vital de su existencia. Está muerto, en otras palabras. En la Biblia, por definición, solo está vivo aquel a quien Dios dirige su palabra. Y Cristo experimenta el abandono del Padre, experimenta el silencio de Dios, experimenta esa lejanía de Dios por nosotros y por nuestra salvación. El silencio de Dios, pudiéramos decir, también se mide por la intensidad con que se cree y se le invoca. Una persona que no cree, que no lo invoca, una persona impía, diría San Pablo, que sí conoce a Dios, pero no lo invoca, no le agradece, no le ama, pues no lo sentirá tanto. Pero una persona que realmente ama a Dios, una persona que realmente cree en Dios, una persona que realmente vive del trato con Dios, como era el caso de Jesús, caray, que para él era realmente como si bajara a la fosa. Se siente abandonado. Cuanto mayor es la confianza y más ardiente es nuestra súplica, más doloroso nos resulta que Dios calle. Cuando no sentimos respuesta, cuando no sentimos su presencia, cuando sentimos que el dolor nos aplasta verdaderamente, tenemos como Jesús que decirle: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufre la maldición de la cruz, maldito el que colgó de un madero, hasta lo más profundo de su corazón y de su mente. Siente allí el abandono más radical, el silencio más radical de Dios. De allí podemos intuir algo que es importante de lo que debió haber sido para Jesús el silencio del Padre. Los enemigos al pie de la cruz no hacen más que exasperar ese dolor. Y haciendo el silencio de Dios, del silencio de Dios, la prueba de que Dios no está con él. Todo lo contrario, le quieren mostrar a Jesús, que diciéndole: ¿has puesto tu confianza en Dios? ¿Qué pasó con él? Dicen entre ellos, para que lo escuche: si de verdad eres el Hijo de Dios, que lo libre ahora. Y Jesús experimenta esa tensión en su interior de un Dios que sabe que le ama, pero de un Dios al que no escucha, de un Dios al que siente que no lo está acompañando en ese momento. Hace un año decíamos, también al pie de la cruz, María sabe lo que es el silencio de Dios. Experimenta el dolor de la entrega de su Hijo hasta lo más profundo de su corazón, y nadie mejor que ella puede hacer suya esa exclamación que brotó de la boca de un padre al pensar en el momento de la persecución feroz de la iglesia. Qué duro fue soportar en aquel día tu silencio, decía uno de los padres de la iglesia. Qué duro es soportar el silencio de Dios en esos momentos en que sentimos que vamos en una barca que se está hundiendo, que sentimos que nos estamos ahogando. Jesús en la cruz ha experimentado hasta el fondo de su ser, las consecuencias fundamentales de nuestro pecado, la pérdida de Dios. Se siente abandonado por Dios, se siente maldecido colgando del madero, excluido del pueblo, excluido del trato con Dios. Se ha convertido en el sin Dios. Pudiéramos decir en el ateo, un ateísmo no de pena, no un ateísmo de culpa, sino un ateísmo de pena, porque no siente el cariño de Dios, no siente el apoyo de Dios, no siente que Dios le esté acompañando en ese momento tan duro de su vida. Y para expiar todo ateísmo culpable, se ha convertido él en un sin Dios. Y entonces expía todo ateísmo culpable en el mundo y en cada uno de nosotros, bajo la forma de una rebelión contra Dios. ¿Por qué me abandonaste? En verdad, el castigo que nos salva se abatió sobre la persona de Jesús. Lo experimentó con toda su crudeza, con todo su dolor. No le ahorró a su Hijo ni un ápice de lo que significaba la salvación. Jesús ha experimentado en sí, dicen algunos doctores de la iglesia y místicos, la pena de los condenados, que consiste en la privación de Dios. Al descubrirse que Dios es todo, es su Padre, y que sin Él, para Cristo es imposible tanto el vivir como el morir, y los que lo han perdido para siempre. Santa Verónica Giuliani
en su diario, dice que ella misma ha vivido y ha revivido esta pena, que en aquellas condiciones, dice, es que no se puede ni siquiera recurrir a Dios, no tengo con quién recurrir, no tengo ninguna ayuda, dice Santa Verónica Giuliani. Textualmente dice, porque se sabe estar en la sede de la justicia, no de la misericordia. Y un poco más adelante añade que todas las penas nada son en comparación con esta. Ni el hambre, ni la espada, ni la persecución, como dice San Pablo, nada podría separarle del amor del Padre. Santa Verónica Giuliani dice es que ninguno de los sufrimientos que experimentamos en este mundo es comparable a la pérdida que Jesús siente por colgar del madero, la pérdida de Dios. Basta decir que aquellas almas, dice Santa Verónica Giuliani, que están privadas de Dios, y el infierno no es más que la pérdida del sumo bien. Es experimentar en esta vida el infierno. Y cuando decimos que bárbaro es que esto es un infierno, es algo que nos causa dolor en lo más profundo del corazón. Es algo que no tenemos palabras para describir. Y Cristo lo padeció. Es la maldición de quien colgó del madero. Lo que Jesús experimentó al ser clavado en la cruz y en las horas siguientes, podemos saberlo en parte, a través de aquellos a quienes se les ha concedido llevar impresos en su carne y en su corazón los estigmas de la cruz. Nuestro Padre San Francisco, dicen los biógrafos, un día se le ocurrió decirle al Señor, ¿sabes qué? Déjame experimentar el dolor que sentiste al morir en la cruz, pero antes déjame experimentar un poco del amor que tuviste antes de morir en la cruz. Y miren que Dios le tomó la palabra. Y San Francisco sintió en su corazón el dolor de saberse excluido del trato con Dios. San Francisco experimentó también en su corazón lo que significa quedar aparte de Dios, quedar clavado, quedar sin poderse mover, paralizado interiormente, porque no tiene a quién recurrir. Fácilmente nos podemos dejar llevar con consideraciones o considerando los estigmas que algunos santos han recibido como un privilegio, como una especial benevolencia por parte de Dios, una especie de trofeo, vamos diciendo, de gloria. Y así ha sido visto en ciertas ocasiones en la historia. Y lo son, hay que reconocerlo, pero quien los recibe lo experimenta como lo que fueron en realidad para Cristo, con todo el dolor y con todo el amor que representó ese momento de la cruz. Y no hay amor más grande que aquel que da la vida por los que ama, pero tampoco hay dolor más grande que el sentirse abandonado por el Padre. De modo que es un momento de contrastes radicales. El mayor de los dolores del abandono del Padre y el mayor de los amores por dar la vida por los que se ama. De modo que quien los recibe experimenta lo que experimentó Jesús, lo que vivió Jesús en el Calvario. Son como el signo del juicio de Dios. Y caray, que los teólogos a lo largo de la historia han hablado del tremendo juicio de Dios. Estamos muy acostumbrados, y qué bueno que lo hagamos, a hablar del Dios del amor, del Dios misericordioso, del Dios que se le conmueven las entrañas como una madre, y todo eso es absolutamente cierto, y el don de piedad nos permite experimentarlo y vivirlo radicalmente. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero también tenemos que darnos cuenta de que Dios no nada más es bueno, de que Dios no nada más es amor, también es justo. Y la cruz es el signo del juicio de Dios contra el pecado, no contra el ser humano. Es un juicio contra el pecado, es un juicio contra el mal y como el maligno, como un ser literalmente traspasado a causa de nuestros delitos. Hay un pequeño cuadro en la iglesia de San Giovanni Rotondo, en la ciudad de Roma, en donde vivió el padre Pío de Pietrelcina durante un tiempo, y él describía a su padre espiritual lo que vivió en los estigmas. Era también un estigmatizado, que ocurrió precisamente allí en San Giovanni Rotondo, en la ciudad de Roma. Él termina haciendo suyas las palabras del salmista, del Salmo 38, que dice: Señor, por favor, no me reprendas con ira, no me corrijas con cólera. Qué tremendo el juicio de Dios, qué tremenda
lo que nos dice el salmista, porque intuye con qué espíritu debía recitar entonces el resto del salmo, en donde dice: tus flechas se me han clavado, ha quedado herido. Dice: tu mano pesa sobre mí, me siento apachurrado, me siento aplastado porque no te tengo, porque he perdido el contacto contigo. Se siente aplastado en su corazón. Y el salmista dice: es que tu mano pesa por mí y no hay parte ya ilesa en mi carne a causa de tu furor. Continúa diciendo el salmista: ya estoy agotado, estoy deshecho, no tengo a quién recurrir, me ruge, me brama el corazón. Y leyendo esa relación se intuye algo del drama del Calvario, ¿no? Lo que Cristo debió haber vivido en ese momento en el que se ha clavado las flechas de Dios. Su mano pesa sobre él, no lo sostiene, sino que pesa sobre él. Es el abandono del amor. Termina diciendo el salmista: tus espantos me han consumido. El espanto de la muerte, de la angustia, del pecado, lo han consumido. Y esto se aplica a Cristo. Es lo que vivió en la cruz. Todo esto era necesario, dice San Pablo en la carta a los Romanos, para que se destruyese el cuerpo del pecado, el individuo del pecado, dicen algunas tradiciones, y para que tal vez de la maldición surgiera para nosotros la bendición, dice el texto de Gálatas 3:13. Desde los tiempos más antiguos, los padres de la iglesia han aplicado a Cristo en la cruz las figuras bíblicas de las aguas amargas. Las aguas amargas que se transforman en aguas dulces al contacto con el bastón que Moisés lanza sobre el mar. Como dice el libro del Éxodo, Cristo en el árbol de la cruz no solo ha recibido la maldición, ha recibido la maldición y por esa maldición ha bebido de las aguas amargas del pecado y las ha transformado en las aguas dulces de la gracia. Este es el milagro de la cruz, es el milagro del amor, el milagro de la redención, que nos ha dicho es que todo puede ser diferente si nosotros queremos, si nosotros aceptamos el ofrecimiento de Cristo en la cruz, si aceptamos su salvación. Entonces quiere decir que Cristo ha transformado ese inmenso no que proclamamos como humanidad en un sí sostenido, en un sí que no existe en nuestra escala musical porque brota del corazón, ese sí que proclama nuestra fe, ese sí al amor del Padre, ese sí a la salvación, ese sí a la pasión de Cristo. Es un amén, un hágase, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. De modo que lo que sucede en la cruz es un milagro tan grande que transforma un instrumento de castigo, un instrumento de crueldad, una maldición en una bendición que se convierte para nosotros en fuente de salvación, en fuente de vida en abundancia y sobre todo en fuente de gracia. Pero lo que esto ha supuesto para Jesús, en su ser, en su vida, en su alma, nadie lo podrá saber. Lo que experimentó no lo podemos describir. Nadie conoce la pasión sino el Hijo del Padre y aquel a quien le dé el don de revelárselo. De modo que vamos deteniéndonos un momentito ahora debajo de la cruz. Vamos teniendo una mirada contemplativa por un momento y observemos en una mirada de conjunto toda la pasión. El alma de Cristo, un alma que se siente sola y triste, un cuerpo lacerado, un cuerpo crucificado, y tratemos de ver lo que a través de ella se ha realizado de nuevo en el mundo. Algo nuevo ha surgido de esa pasión. Se ha realizado el gran misterio de la piedad, que ha hecho de la impiedad un olvido, que ha hecho de la impiedad un momento de gracia para nosotros. Ha derribado la impiedad, ha derribado ese muro que nos estaba deteniendo, creando una situación nueva ante Dios. Ha renovado su relación con nosotros y eso lo llamamos salvación. Ya no habrá más maldición para el ser humano porque Cristo transformó esa maldición en bendición. Después del pecado, la grandeza de la criatura ante Dios
consiste en ser corderos inmaculados, en revestirnos del hombre nuevo que Cristo ha dejado para cada uno de nosotros. Es decir, en convertirnos en víctimas, en seres inocentes. Es la recuperación, a fin de cuentas, de la justicia original que habíamos perdido a los inicios de nuestra vida. Por eso cuando el evangelista nos habla de los orígenes de Jesús a través de las genealogías, lo remite hasta Adán para mostrarnos cómo en Cristo nosotros somos una nueva criatura. Se ha renovado en nuestro corazón la justicia original que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres, que no consiste tanto en una cosa u otra tomada por separado, inocencia o sufrimiento, no, van juntas. Es la síntesis de ambas cosas, y en la presencia del sufrimiento y de la inocencia en la misma persona. ¿Cuál es el valor supremo de la cruz a fin de cuentas? El sufrimiento del inocente. En el vértice de esta nueva escala de valores que surge de la cruz está en solitario. El único es Jesús de Nazaret, a quien la Escritura define como el Cordero sin mancha, primera de Pedro 1:19. Él es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista cuando lo señala. Él es el Cordero de Dios, que el que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde lo quita? Lo quita precisamente en la cruz, viviendo la maldición y transformándolo en bendición. Pero lo quita también en todo el misterio de la encarnación. Todo el misterio de la cruz, dicen los padres de la iglesia y la tradición de la iglesia, es un misterio de salvación. Uno de los principios fundamentales del tratado de la salvación es que lo que no fue asumido, no fue redimido. Entonces, Cristo nos redime de dos maneras: a través de la maldición que se convierte en bendición en la cruz, y a través de todo el misterio de la encarnación. Necedad para unos, sabiduría y gracia de Dios para nosotros, que se convierte en fuerza y sabiduría de Dios, y que se convierte para nosotros en posibilidad de salvación. Al asumir Cristo nuestra naturaleza humana ha quedado redimida. Hemos quedado redimidos por el hecho de que Cristo quiso compartir con nosotros su humanidad. Una humanidad en la que se experimenta con toda su crueldad el sufrimiento, así como experimenta en toda su grandeza el amor. Ha cargado sobre sí la pena del pecado. Dice primera de Pedro, Él no cometió pecado. Él en su persona subió nuestros pecados a la cruz. Venció a través de la cruz la maldición de la cruz. Al que no tenía que ver con el pecado, Dios lo cargó con el pecado, para que nosotros pudiéramos experimentar la bendición del amor profundo del Padre. Y decir que Jesús ha cargado con la pena del pecado, no significa simplemente que ha cargado con el castigo. Sí, cargó con el castigo que merecían nuestros pecados, pero es mucho más que eso, porque a fin de cuentas es la imputación de la culpa. Es Jesús quien es declarado culpable por nosotros. Hagan de cuenta que están en un tribunal y van dos amigos que robaron o qué sé yo, y uno de ellos se echa la culpa para liberar al amigo. Y llega el momento del juicio y permanece callado para que su amigo no sea inculpado. Así fue con Cristo. Él es inculpado de lo que nosotros hicimos. Ya no es tanto el dolor del inocente, sino del inocente que está sufriendo. No es el dolor del inocente, como el de Job o otros textos de los que nos habla la Escritura. Es el inocente que es acusado, que es imputado de nuestros pecados, sin que Él lo hubiera hecho, sin que Él los hubiera cometido. Nosotros, como seres humanos, dice la Sagrada Escritura, fuimos creados desde el inicio de nuestra humanidad a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos creados para la inocencia. Vivíamos la inocencia original. En realidad, a los seres humanos la culpa nos repugna. Ninguno queremos ser culpables. Si a veces uno se enorgullece de sus propias culpas, es porque en realidad antes ya invirtió los valores.
invirtió los valores de manera que ha encontrado justificaciones a su forma de ser, que lo que los demás consideran un delito, una culpa, lo considera como un orgullo. Pero es una tergiversación de los valores lo que encontramos allí. En alguna medida, todos, yo creo que alguna vez en la vida, hemos experimentado la amargura de haber sido inculpados, de que nos echaran la culpa, de que estábamos haciendo algo juntos y fue él, luego señalamos. Y fíjense, esto es algo que nos viene desde nuestros primeros padres. Cuando Dios les dijo que no comieran del árbol del centro, como dice alguna tradición del paraíso, y comieron nuestros primeros padres, cuando Dios les pregunta, lo primero que dice, fue él, Adán, dice, fue ella, la mujer que me diste me engañó. Y la serpiente, luego señala, la mujer señala a la serpiente y le dice, fue él, la serpiente me engañó. Desde siempre los seres humanos tenemos la experiencia de haber sido inculpados, de ser señalados por los demás, incluso ante los ojos de las personas a las que amamos. Personas cuyo afecto verdaderamente apreciamos y vemos lo que provoca en el corazón de ellos. Ese dolor como el que Cristo sufriera al momento de la negación de Pedro. Y bellamente dice la Sagrada Escritura que cuando Cristo salió del patio, del palacio o de la casa de Anás, volteó y miró a Pedro. Y Pedro pudo llorar su culpa. ¿Cómo sería aquella mirada? ¿Sería una mirada de reproche? ¿Sería una mirada de amor? ¿Sería una mirada misericordiosa? No tenemos la menor idea. Lo que sí sabemos es que esa mirada lo redimió y que desde entonces jamás Pedro volvió a negar a Cristo. Esa mirada le transformó el corazón. Esa mirada le traspasó hasta lo más profundo de su alma, de modo que nos cuesta asumir abiertamente nuestra culpa, aunque sea pequeña y merecida, sin tratar de defendernos. Y Pedro, con esa mirada, encuentra toda la misericordia de Dios, encuentra todo el amor de Dios, encuentra, a fin de cuentas, todo el cariño de Cristo. Entonces, es cuando podemos comprender el abismo que hay detrás del hecho de un Jesús que haya sido inculpado ante su Padre de todo el pecado existente en el mundo. Jürgen Moltmann, un excelente exégeta luterano y además pastor, acuñó una frase muy bella que dice, uno de Trinitate passus est. Quiere decir, Jürgen Moltmann, que al sufrimiento de Jesús, precisamente porque él sufrió, y siendo un solo Dios verdadero en tres personas distintas, toda la Trinidad experimentó de diferentes maneras, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo, y el Espíritu Santo como Espíritu Santo, experimentaron cada uno a su manera el drama de la pasión. Cada uno experimentó a su modo ese silencio, cada uno experimentó a su manera esa maldición que Cristo experimentó. Y bueno, Jesús experimentó en grado sumo la más radical y universal causa del sufrimiento humano, el sentido de culpa. No la culpabilidad, no el culpabilismo, el sentido de culpa. Por eso, la culpa también quedó redimida en la cruz y se convirtió para nosotros en instrumento de vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Lo más grande del mundo no es, pues, el sufrimiento del justo. Por más que lo exaltemos y por más que lo consideremos que no tiene por qué sufrir una persona justa, yo creo que a fin de cuentas es más doloroso todavía el sufrimiento injusto. Cuando alguien sufre injustamente, cuando no lo merece porque hizo todo lo contrario, entregó su vida, dice Pedro, me amó, dice San Pablo, y se entregó por mí. Ese es el misterio de la cruz, un misterio de vida, no un misterio de muerte, un misterio de vida. De modo que, pues como lo llama la primera carta de Pedro, es el sufrimiento injusto. Y este es mucho mayor, porque es el único modo que se acerca al sufrir de Dios. Dios sufrió injustamente por nuestros pecados. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la doy voluntariamente. Eso no quita que fuera injusto. Simplemente nos dice
que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias de esa injusticia que cometíamos, que se quedó callado, aguantó por nosotros para que tuviéramos nosotros vida en abundancia. Ese es el modo de sufrir de Dios, del padre que ve que sufre su hijo y que el hijo se siente abandonado y que no le puede dar todo el amor que el padre siente por el hijo porque el hijo se siente abandonado, y del Espíritu Santo, que es el vínculo de amor, como lo llamaban los antiguos padres de la iglesia, el amor perijorético, el vínculo de amor del padre y el hijo, del padre que se entrega al hijo y el hijo que corresponde al amor con el padre. Se siente un flujo interrumpido de amor que sufre el Espíritu Santo. Uno de Trinitate passus est, uno de la Trinidad sufrió, y al sufrir el hijo la maldición de la cruz, sufre toda la Trinidad junto con él ese abandono, esa soledad. Sufre toda la Trinidad por nuestro pecado. De modo que este es el único modo en que podemos hablar del sufrimiento de Dios. Nosotros, yo creo que cuando sufrimos, deberíamos decir como el buen ladrón en la cruz: nosotros sufrimos justamente. Sufrimos por nuestros pecados, sufrimos por nuestra limitación, por la vida misma. Solo de Jesús podemos decir nosotros: este nada malo ha hecho. Como diría el buen ladrón en Lucas 23, 41. Es lo mismo que dirá el salmista, proclamando la inocencia de Dios. Entonces entramos en un dinamismo de misericordia. El miserere, al momento de decir: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, dice: porque yo reconozco mi culpa. Nos declaramos culpables ante Dios y es el principio de salvación. Rompemos ese círculo de injusticias y abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios por cada uno de nosotros. Es la principal diferencia que presenta la carta a los Hebreos respecto al sacerdocio de Cristo con el sacerdocio del pueblo de Israel. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, primero por Él mismo y luego por los del pueblo. Cristo no, Cristo entregó una vez y para siempre su vida por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Cuando quien sufre no tiene pecado propio que expiar, su sufrimiento se traduce entonces en salvación, en un poder redentor. Cuando nosotros sufrimos en la vida, sea por la visita de la hermana muerte, que nos hace sentir esa tristeza profunda, como dice aquella canción tan bonita de Alberto Cortés, que dice que cuando un amigo se va, deja un vacío en el alma que no lo puede llenar la presencia de otro amigo. Cuando sentimos esa soledad de la pérdida de un ser querido, cuando sentimos la desesperación de una vida que por más esfuerzo que hacemos no va para adelante, yo creo que nuestro sufrimiento, nuestro dolor también se puede volver poder de expiación. Y esa maldición que llamamos sufrimiento se puede convertir en fuente de redención para otros. Se dice que Santa Teresita, a pesar de que nunca salió del monasterio, se convirtió por sus sufrimientos entregados en la patrona de los misioneros. Tiene un poder. El sufrimiento, el dolor que vivimos, que experimentamos, tiene un poder que transforma la maldición que sentimos los humanos en el sufrimiento en la bendición de una salvación para alguien, para algo, para esas grandes causas que cada uno de nosotros queremos vivir. Lo que a los ojos del mundo es el mayor e insuperable escándalo del dolor de los inocentes, la maldición en la cruz, esa maldición de quien cuelga del madero, para Dios es el momento de la expresión de su sabiduría, de su fuerza y sobre todo de su amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Lo decimos tan rápido. Caray, que parecería que ni cuenta nos damos de lo que estamos viviendo. A veces como que visitamos en Semana Santa el relato de la pasión de lejos, como si fuera una película en la que no nos afecta. El sufrimiento no sentimos que murió y se entregó por mí. Si supiéramos lo que esto significa. Cuando el padre Maximiliano Kolbe fue canonizado, aquel hombre a quien él le concedió la gracia de poder vivir, ustedes saben que el padre Maximiliano Kolbe estaba en los campos de concentración y cada Viernes Santo, así le llamaban,
pues mataban a algunos para escarmiento de todos los demás, así como mataron a Cristo en la cruz para escarmiento de los demás. De modo que eran 7 los que cada viernes pues fusilaban o ahorcaban de diferentes maneras. Y esa vez tocó que iban a fusilar a 7 personas. Entre ellos se encontraba un hombre joven, y ese hombre joven acababa de nacer su primer hijo, tenía a su esposa, y empezó a llorar por lo que iba a suceder. Iba a perder la vida y decía, es que nunca voy a poder volver a ver a mi hijo, es que no voy a poder volver a abrazar a mi esposa, es que todo lo que amo se perdió en este momento, y empezó a llorar aquel hombre. Y el padre Kolbe, un franciscano conventual, tomó el lugar de aquel hombre. Le dijo, no te preocupes, yo tomo tu lugar. Y le tomaron la palabra. Le tomaron la palabra y lo fusilaron al padre Kolbe. Y el día de la canonización aquel hombre decía, es que si supieran lo que se siente, que alguien tenga la generosidad de haberme dado la oportunidad de vivir, de que si estoy aquí y puedo hablar con ustedes, es porque Él se murió, no por otra cosa, porque Él decidió, Él quiso darme una oportunidad de vivir. Dice, si se dieran cuenta de lo que esto significa, serían las personas más felices y agradecidas del mundo. Y Pablo nos lo dice, me amó y se entregó por mí. Y es una frase que debemos decir cada creyente, me amó y se entregó por mí. Por mí se hizo maldito en el madero, y por mí, esa maldición se convirtió en bendición. Por mí, para que tenga una vida en abundancia. Es un misterio, sí, pero así es Dios. Y así parece que repetimos al respecto lo que un día dijo Jesús en el Evangelio, y con esto terminamos. Que el que pueda entender, lo entienda. Amén. Que hizo el cielo y la